las cosas que el Señor Jesús venció para poder darnos la victoria, vimos que Él es Dios con nosotros y vimos que Él es quien murió en nuestro lugar. También vimos que Él es quien destruyó las obras del diablo. Él es nuestro abogado. Él murió para que nosotros podamos vivir. Él conquistó el mundo para darnos paz. Y definitivamente hoy vamos a ver que cómo Él triunfó sobre la tentación, sobre el pecado mismo. Él se compadece por nosotros. Todos los cristianos luchamos en dos áreas de nuestras vidas y estas dos áreas son muy importantes, son de suma importancia si es que vamos a mantenernos fiel a largo plazo. Y quiero que vean esto por favor en la pantalla. La primera vemos que la perseverancia en tiempos de prueba y la oración. Esas son las dos áreas en las cuales usted y yo como cristianos tendremos que siempre estar luchando. Una está ligada a la otra. Una siempre refleja la otra. Si vamos a triunfar sobre los tiempos difíciles, lo vamos a hacer por medio de la oración. Si no oramos, pues es más seguro que los tiempos difíciles nos van a consumir a nosotros en lugar de nosotros salir vencedores de estas áreas difíciles. Noten por favor que como todos lo saben, estas dos áreas de la vida están conectadas. Una vida de oración es esencial para soportar las pruebas. El no soportar las pruebas, hermanos, es una señal de que hay algo sucediendo mal en su vida. Y les voy a decir por qué. La Biblia no miente. Todo lo que Dios permite que entre en nuestras vidas es porque Dios sabe que podemos manejarlas, las podemos superar, tenemos las fuerzas para poder triunfar sobre ellas. Así que cuando somos vencidos por una prueba o somos vencidos por un problema, es que quizás salimos deficientes en algo de nuestras vidas, algo que no debería haber salido así, pero quizás más importante es que demuestra que quizás la semilla de la palabra de Dios fue sembrada en pedregales. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 13, por favor. Nomás quiero que vean este ejemplo en su Biblia. Mateo capítulo 13. Y noten por favor la descripción que la Biblia nos da aquí. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia lo siguiente en Mateo capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué hace? Entonces Jesús nos dice, mira, la gran diferencia aquí es cuando alguien no se le es implantada la palabra de Dios correctamente, inician con gozo, hay ciertos estragos quizás o despegues con gozo y parece que las cosas van bien hasta que viene dificultad en su vida y la Biblia dice que son en estos tiempos que entonces ellos tropiezan. Todos son fieles cristianos, tan solo que las cosas cuadren como ellos quieren, mientras que no tengan dificultad. La iglesia fuera increíble si solamente no tuviéramos roces unos con otros, si tuviéramos que aprender a perdonarnos unos a otros y tener que lidiar unos con otros. Y muchas veces las cosas que gente usa como pretexto para no estar en el centro de la voluntad de Dios son cosas a las cuales Jesús quiso que nosotros tuviéramos la fuerza para poder vencer y poder continuar hacia adelante, pero excepto que fuimos vencidos. Y mucho tiene que ver en dónde está siendo sembrada la palabra de Dios en nuestros corazones. Si alguien por un momento, ¿verdad?, recibe y se ve como que está teniendo cierto avivamiento en su vida, no por ser pesimista, pero muchas veces yo nomás estoy con que pues vamos a ver qué pasa. Ya he escuchado demasiados cristianos que quieren cambiar el mundo y no duran ni 3 meses en la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que ver y observar cómo fue plantada la palabra de Dios en la vida de alguien. Porque en el momento que viene dificultad o prueba o algo que a lo mejor no les parece, es donde se va a demostrar verdaderamente en dónde fue implantada la palabra de Dios en nuestras vidas. Y como les digo, es muy fácil ser fiel cuando las cosas salen conforme a nuestro gusto.
Pero ahí es donde no se muestra su cristianismo. Su cristianismo se va a mostrar cuando las cosas son difíciles y cuando hay lágrimas y cuando hay dificultad y cuando su fe es puesta bajo prueba. Es cuando en realidad se va a ver qué tipo de corazón tiene usted. Y Jesús, como sumo sacerdote, hermanos, entonces nos dice que Él triunfó sobre el pecado. La perseverancia debe de ser el resultado de que reconocemos que Jesucristo mismo venció o triunfó sobre la tentación, y es algo que la Biblia dice que debe de motivarnos a perseverar en su voluntad. Él nos motiva, incluso vean esto en la pantalla, todos necesitamos motivación de vez en cuando, ¿estamos de acuerdo? El día de ayer que estábamos orando para dar inicio aquí al ministerio de niños, por si acaso no saben, ya hay ministerio de niños, amén. Estamos bien emocionados. Siempre que vamos a hacer algo para Dios, el diablo ataca, siempre. Nunca hemos hecho algo como iglesia que estamos tratando de mover hacia el frente, que el diablo no tiene su gusto con gente. Y muchas veces es terrible, pero es cuando más se sienten los ataques, es cuando más trata de levantar disensión o levanta carnalidad. Y siempre que estamos a punto de entrar a algo donde Dios está obrando, es cuando más tenemos que estar sensibles a poder detectar cuándo es que el diablo está teniendo quizás su forma de atacar al pueblo de Dios. Cuando usted toma decisiones para Dios es cuando va a ser atacado. Usted decide diezmar y va a comenzar a tener problemas inmediatamente financieros. Yo sé que alrededor del mundo siempre se predica lo contrario, ¿verdad? Decide diezmar y Dios te va a bendecir con más. Y téngalo por seguro que yo creo que Dios sí te va a bendecir, pero no es abracadabra, ¿verdad? Y colas de pata, o como le dicen, no sé, bueno, hay los niños, y ¿saben qué? Y nunca es así. Y yo sé que muchos piensan que voy a tomar una decisión para Dios y en menos de 24 horas voy a ver el beneficio de mi buena decisión. Y perdón, rompo esa idea ficticia que tienes. Tu decisión tiene que ser puesta bajo prueba. Amén. Nada que vale la pena es fácil. Y yo sé, ¿verdad? Que todos quisieran, ahora sí, pastor, ¿verdad? Hoy tomé la decisión de ser fiel a Dios. Y yo digo, ok, qué bueno, pero aún esta decisión va a ser probada. Vamos a ver si es cierto que le entras. Y Dios te va a poner en esta circunstancia para ver si es cierto que tu decisión es real, a ver si es cierto que es verdadera, a ver si es cierto que ha sido plantada correctamente, porque todos pueden decir que van a hacer algo para Dios. Es cuando viene el momento de prueba que se nos hace difícil. Y las buenas noticias es que cuando estamos en esta dificultad, es cuando Dios viene y nos puede animar por medio de su propio testimonio. Noten por favor que la mayor parte de las personas que fracasan no estaban derrotadas, solo se dieron por vencidos. Y quiero que vean esto bien porque esa es la verdad. Muchos cristianos que tiran la toalla no es porque ya habían fracasado, es que simplemente se dieron por vencidos. No quisieron seguir, no quisieron estar en la lucha. Yo sé que las presiones son difíciles, yo sé que siempre somos propensos a ver que otras cosas pueden salir mal, pero al fin de cuentas, si usted no se encuentra en la voluntad de Dios, no es porque Dios no te equipó para que seas vencedor, es que simplemente te dice por vencido. No quisiste luchar, dejaste que la corriente te llevara. Y si vamos a vivir fiel para el Señor en esta vida, tenemos que nadar contra la corriente. Y va a ser difícil, y para cuando ya salgas del río, sales todo cortado, raspado, revolcado, tragaste agua, pero saliste. Amén. Y ese es el punto de este mensaje, de que Dios quiere que nosotros seamos motivados por medio de lo que Él hace por nosotros. Y Dios sabía que nuestra necesidad iba a ser tan grande que nos dejó el Espíritu Santo de Dios para que nos guiara, para que nos mostrara toda la verdad, para que trajera convicción al corazón y para poder arreglar nuestras vidas. Entonces, vean, muchas veces necesitamos ánimo para continuar, y esa es una verdad. Ahora, unos son más fáciles de animar que otros. Amén. Otro le dice, hermano, ánimo, y pum, y agarran la onda y se van. ¿Verdad? Entonces, y hay otros que duran años. Años.
entre más profundo sea su pecado, más tiempo vas a durar para salir. Si no te agarras bien de las cosas de Dios. Entre más lejos te vas, más difícil es el regreso. Y todos tenemos un regreso. Simplemente es más difícil. Amén. Hay más dificultad. Por esa razón la Biblia nos dice de que debemos nosotros animarnos unos a otros porque todos necesitamos ánimo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Vayan allá rápidamente en sus Biblias, por favor. Primera de Tesalonicenses 5. Quiero que lo vean esto en sus Biblias. Y eso es un buen versículo para subrayar. ¿Sí escuchan esto, hermanos? Noten. No hay ningún niño llorando aquí adentro, amén. Están todos enseguida, amén. Eso es una bendición. Ok, ya no sé qué hacer, amén. Ya es una paz tranquila. Ya me he acostumbrado a que los niños se pelean y hacen un montón, pero bueno. Ahora sí voy a poder predicar más largo. Ya se desanimaron, ¿verdad? Ahora sí. Vean eso, 1 Tesalonicenses 5:11, y esto sería bueno que lo pudieran subrayar, porque dice la Biblia lo siguiente, por lo cual, ¿qué dice la siguiente palabra? Animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Y hermanos, ¿y qué es animar? Y tenemos que comprender aquí qué significa eso, porque nunca deben de entender de que el animar es nomás decirle a alguien, tú puedes. Porque ¿qué tal si están en pecado? El ánimo no debe ser tú sigue adelante, claro que no. Tu ánimo debe ser arrepiéntete y haz lo correcto. Ese es el animar en esa circunstancia. Si alguien está en el centro de la voluntad de Dios, pero necesita ánimo, a él sí le dices, agarra la onda, ándale. Pero muchos no entienden, muchos piensan que animar es simplemente nomás echar porras, y no significa eso. Por eso dice la Biblia, animados unos a otros y edificados unos a otros. Nunca debes de animar donde a lo mejor no va a haber edificación. Y no se va a edificar al menos que estemos animados. Entonces las dos cosas van juntas, hermanos, y nosotros tenemos que aprender a animarnos unos a otros. Usted nunca sabe lo que otra persona está pasando. Así que un día agarra 5,000 pesos, póntelos en tus manos y dénselo a alguien. No son mentiras, dénmelo a mí. Amén. Eso sería de gran ánimo. No, estoy jugando, hermano. Estoy viendo a ver si están despiertos, pero la verdad es que uno nunca sabe. Y saben que una palabra de ánimo es muy apropiada. Nunca vas a cometer un error en orar por alguien y decirle, sabes que estoy orando por ti. Nunca vas a cometer un error en animar a alguien que haga lo correcto. Hermanos, no te vi el domingo pasado, espero que esté todo bien. Nunca vas a fallar en esas áreas porque es ánimo y estás edificando al mismo tiempo. Entonces, el hecho que Jesús es nuestro sumo sacerdote y el hecho que fue tentado, pero en todo como nosotros, pero sin pecado, la Biblia dice que debe de animarnos en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿en qué áreas? Y quiero que regresen conmigo a Hebreos capítulo 4. Para ahora sí entrar a nuestro contexto. ¿En qué áreas quiere Jesucristo motivarnos el día de hoy? Y quiero que veamos, por favor, lo siguiente. Primero podemos ver, nos quiere motivar a perseverar. A perseverar. Vean conmigo el versículo 14. Versículo 14. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra ¿qué? Ahora, noten que en este punto, hermanos, el escritor hace referencia a que Jesús ascendió al cielo, Él traspasó los cielos. Y la Biblia está llena de referencias que nos motivan a poder perseverar. Primera de Corintios 15, versículo 58, la Biblia nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que siempre estar firmes y constantes, siempre conociendo que la obra que hacemos para Dios
Nunca es en vano. Y qué curioso, hermanos, porque sabes que cuando estamos desanimados pensamos, es en vano. Pero la Biblia dice, no es en vano. Así que firmes y constantes, sigan adelante. Ese es lo que nos debe de motivar a perseverar. Es el gran ministerio de sacerdocio por medio de Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Esto es nuestra razón de por qué podemos enfrentar la vida cristiana. Ya vimos que Él como sumo sacerdote intercede por nosotros. Él ora por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Pero vamos a hacer enfoque en el hecho que dice, ya que conocemos qué tipo de sumo sacerdote tenemos, dice la Biblia en el versículo 14, retengamos nuestra profesión. Así que, ¿qué es lo que debe de motivarnos el hecho que tenemos a un sumo sacerdote como Jesucristo? Pues la Biblia dice, mantén tu profesión, mantente firme en la profesión que nosotros tenemos. Carlos Spurgeon dijo eso sobre la perseverancia. Noten, por perseverancia, el caracol llegó al arca. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? A ver, eso está tremendo, ¿verdad? Y la verdad es, hermanos, que si nos ponemos a pensar cuánto habrá durado, quién sabe, de dónde vino, quién sabe, pero para cuando subió al arca tomó mucha perseverancia. Y les voy a decir esto, hermanos, que todos conocemos que es fácil decir que queremos ser fieles, que queremos buenos matrimonios, que queremos buenos hijos. Todos decimos esto, pero es otra cosa tratar de vivirlo. Por lo cual, vean, por favor, la decisión nos ayuda a iniciar, pero es la disciplina que nos ayuda a terminar. Y yo sé, o sea, cuando gente toma buenas decisiones, yo me animo por ellos. Gloria a Dios, digo yo, qué bueno. Pero es el inicio. Una decisión es el inicio. Si usted toma buenas decisiones, qué bueno, gloria a Dios por ello, pero no has terminado, todavía te falta. La decisión te ayuda a iniciar algo, es la disciplina que te va a ayudar a terminarlo. Noten por favor que el autor de Hebreos cree que el ministerio sumo sacerdotal de Jesús en favor de los creyentes, correctamente entendido y creído implícitamente, será de gran ancla en las tormentas que se avecinan, que están por llegarnos y quizás ahorita no las vemos, pero hay tormentas siempre que vienen a nuestras vidas. Se escuchan los truenos muchas veces, hay señales, se siente húmedo el ambiente, viene una tormenta. Y la Biblia nos está diciendo que si comprendemos bien quién es Jesús, qué es lo que Él hace por nosotros, debe de motivarnos a retener nuestra profesión. Entonces veamos, ¿por qué somos motivados a perseverar? Noten primero, perseverancia por la obra que Él hace. Se nos motiva a perseverar por la obra que Jesús hace. Dice la Biblia en el versículo 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote. Jesús, hermanos, intercede. Y cuando cometemos errores, es bueno saber que alguien está abogando por usted. Amén. ¿Habrá alguien aquí sin errores, sin pecado? Les puedo decir que hayamos venido en corbatas, hayas venido con una falda que arrastras en el piso y sigues siendo un pecador. Y todos necesitamos que nuestro Señor interceda por nosotros, pero la Biblia dice, hermanos, que eso debe de motivarnos entonces a perseverar, a retener la profesión. Debe de motivarnos a continuar hacia adelante. El diablo, hermanos, nos pide tantas cosas de nosotros. El diablo nos acusa. Allá en Apocalipsis dice, por fin nuestro acusador va a ser juzgado. Pero mientras que no lleguemos a ese tiempo, Él nos sigue acusando. Él sigue pidiendo permiso para zarandearnos en nuestras vidas. Lucas 22, 31 y 32, noten. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, déjales digo que cuando el diablo pide por ti, Jesús está pidiendo por ti también. Y Él comienza a interceder, y eso no debe de motivarnos a ser más flojos en la fe, eso nos debe de motivar a echarle ganas, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede, que nos dice, mira,
El diablo pide por ti, pero ten fe, sigue adelante porque yo oro por ti, yo estoy intercediendo por ti. Quizás has caído en las garras del diablo. Quizás hoy te encuentras atrapado, prisionero de sus artimañas. Yo les puedo decir que Jesús estuvo pidiendo por ti para que tu fe no falte. ¿Y sabes de quién faltó la fe? De Pedro. Cuando Jesús le dijo esto a Pedro, Pedro todavía no caía. Él incluso se creía muy salsa. Él le dijo a Jesús, no, yo hasta el final voy a estar contigo y todos te van a negar, pero yo no. Y Jesús le responde, Simón, ni te imaginas, ¿verdad? Le dijo, he aquí Satanás te ha pedido, pero no te preocupes, yo voy a estar orando por ti, tú sigue adelante. Pero me fascina lo que dice el versículo 32, noten. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, ¿qué dice lo siguiente? Es que Jesús ya sabía que él iba a fallar. ¿Y qué cara habrá tenido Jesús como diciéndole, ay, todavía no le agarras la onda, Pedro? Cuando le dijo Simón le quería decir, tonto, ¿verdad? Pero quiso ser más cordial, ¿verdad? Es Simón. Suena hasta medio cholo esa, Simón, ¿verdad? Pero bueno, pero le dijo Simón. Dijo Simón. Es que así se llamaba. Pero ¿saben lo curioso de todo eso, hermanos? De que él iba a fallar. ¿Y sabe lo bueno de que él dijo, y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos? Que aún que Jesús conocía que Pedro iba a fallar, y de todas maneras él ya también sabía que iba a regresar. Y Pedro, cuando te arrepientas y regreses, confirma a tus hermanos. Si había alguien que iba a poder hablar del sacerdocio de Jesús, iba a ser Pedro. Y si hay alguien que a lo mejor batalló para entrarle otra vez, era Pedro, y por eso Jesús lo confrontó, y es cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Eso no le dijo a nadie más, a Pedro le dijo. Y hermanos, la Biblia nos dice entonces, como tenemos este sumo sacerdote, la Biblia dice debemos de retener nuestra profesión, pero también se nos motiva a perseverar por otra área, y quiero que veamos segundo también. Se nos motiva a perseverar por su manifestación de poder, por su manifestación de poder. Dice la Biblia que Él traspasó el cielo. Dice la Biblia en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Noten que Él traspasó el cielo. Jesús entonces está en el mero trono hoy en día porque traspasó el cielo. Él está ante el mismo trono de Dios, Él está en la misma presencia de Dios mismo, y como sumo sacerdote no es que lo está haciendo desde la tierra, Él está en la mera presencia de Dios Padre, intercediendo. Pero como Cristo ascendió al cielo, Él ministra en el cielo. Pero a lo mejor se dice, pues sí, eso es obvio. No, lo que no se le está haciendo todavía obvio es de que como Él fue tentado en la tierra, Él puede ministrar a nuestro favor en el cielo, entendiendo nuestras dificultades. Ese es su nombre terrenal, Jesús, habla de la naturaleza humana de Él, porque Él venía a salvar a su pueblo. Su corazón estaba de ya bendecir a este mundo por medio de la salvación. Y Jesús fue un hombre como todos nosotros. Él fue envuelto, su deidad fue envuelta en humanidad. Sufrió todas las pruebas y tentaciones que sufren los demás, pero ahora Él se encuentra con esa comprensión de antemano o de experiencia propia, y Él se encuentra ahora en el cielo. Les pudiera decir que antes que Jesús fue tentado como nosotros, Dios sabía y sabe cómo es la tentación, pero nunca la experimentó Dios como la experimentó cuando Jesús estaba en la tierra. Y la Biblia nos dice entonces, hermanos, que Él como sumo sacerdote entonces se compadece. Vayan conmigo a Hebreos, por favor. Quiero que vean otra referencia aquí en Hebreos 2. Hebreos 2. Y noten, por favor, versículo 17, nomás para que vean otro versículo de esto mismo. ¿Estamos ahí todos?
Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué? Y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pregunta, y quiero que vean aquí, les voy a enseñar un poquito de cómo se estudia. Pregunta, conforme al versículo 17, ¿por qué debería ser semejante a sus hermanos? O en otras palabras, ¿por qué tendría que ser humano? La respuesta se encuentra en el mismo versículo 17, para venir a ser ¿qué? Noten otra vez de un punto a otro. Era necesario que Jesús fuera ser humano para que pudiera ser misericordioso. Eso es muy importante, hermanos, que nos debe de motivar de que hoy Jesús entiende su lucha. La entiende de tal forma que la Biblia dice que fue necesario que Él fuera un ser humano para poder mostrar su misericordia. Porque de otra forma, sí, Dios ya era misericordioso. Dios es un Dios de misericordia, pero cuando Jesús se hizo carne, lo entendió de otra forma. Porque ahora se compadece de cada ser humano. Y la Biblia nos dice entonces, debemos de perseverar por el sumo sacerdote que tenemos. Y debemos de perseverar porque no solo es un sumo sacerdote cualquier otro. Él es un sumo sacerdote con poder que traspasó los cielos, que agarró lo que Él experimentó en la tierra y ahora Él opera en el cielo a su favor y a mi favor. Yo pienso que todos tuviéramos un poco más de valentía si tuviéramos el mejor abogado del mundo en esta tierra. Imagínense que alguien viene y te amenaza de cualquier cosa o de cualquier asunto legal y sabes que tienes al chaca, al mero mero, ¿verdad? Y dices, no hombre, ¿cómo le voy a hacer? No, pues tengo el mejor abogado del mundo, él me va a sacar de esto. Y como que con más motivación puedes decir, sí, mándame a la corte, no hay problema, mi abogado se encarga. Es lo mismo que la Biblia nos está diciendo, vive tu vida cristiana que tu abogado se va a encargar. Él se va a encargar de todas las cosas que tienes que hacer. Él se encargará de esas cosas. Y hermanos, y la Biblia nos dice entonces, persevera por la obra que Él hace. Él es un sumo sacerdote. Persevera por la manifestación de poder. Él traspasó los cielos y noten tercero. Debemos de perseverar. Se nos motiva a perseverar por el mismo mandato, por su mandato que nos da. Versículo 14. Regresen ahí a Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se nos motiva entonces en la Biblia a que retengamos nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? Y quiero que lo piensen porque aquí en Hebreos se repite varias veces. La Biblia nos dice, retén tu profesión. No está hablando de yo, profesión, ¿verdad, pastor? Usted, ingeniero, no está hablando de esa profesión. Por nuestra profesión debemos entender nuestra fe, lo que nosotros creemos, nuestra fe en Dios mismo. En Hebreos 3, vayan conmigo a Hebreos 3 y vamos a ir a varios lugares aquí en Hebreos. Hebreos 3, versículo 1, significa aquí nuestra fe y vean por favor lo que dice, por tanto, ¿sí estamos todos ahí? Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra ¿qué? Cristo Jesús, nuestra profesión. Esta es una prioridad para el Señor, que nosotros retengamos nuestra fe. Nuestro Señor Jesús, hermanos, desea que nos mantengamos firmes en nuestra profesión. Escúchenme, hermanos, un gran daño haces a la causa de Cristo cuando dices que crees algo y vives en contra de lo que dices que crees. Es un gran daño. La Biblia nos dice, retén, mantén, vive en tu profesión, no mengues en esto. Tenemos un sumo sacerdote, pero noten versículo 6 también, aquí de Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual, dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Noten una vez más,
se nos está motivando a retener. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. ¿Estamos ahí todos? Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la Biblia entonces aquí nos dice, ¿cómo es que se mantiene firme la profesión? No dejando de congregarnos, estimulándonos unos a otros en buenas obras. Usted a lo mejor se pregunta, pastor, bueno, entonces, ¿cómo le hago para mantener fiel mi profesión? Vive para Cristo. No lo puedes hacer en tu propia forma, no puedes inventarte tu propia fe. Tienes que vivir la fe que se nos ha dado. Esa es la fe que nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Apocalipsis 3:3, la Biblia nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice lo siguiente? Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué es la palabra? Retén lo que tienes. Dice, para que ninguno tome tú. La Biblia nos sigue diciendo, retente fiel, mantente fiel, retén tu profesión. Sigue luchando, hermanos, como nuestro sacerdote. Él está en presencia de Dios. Él está intercediendo por nosotros. Él está peleando por nosotros. Él está al frente por nosotros. Y la Biblia dice, mantén tu profesión. No sé cuántos cristianos, cuántos dejan ir su profesión. O sea, dicen, el ir a la iglesia es muy importante, pero no van. ¿De qué sirve que digamos si no lo hacemos? Van a decir, es importante, ¿verdad? Tener a Dios, primero Dios, pero Dios no es primero. Retener la profesión es mantenerte fiel a lo que dices que crees. Amén. Esa es la medida. Retén la fe, la profesión, sé fiel a ella. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús entonces como sumo sacerdote nos motiva a perseverar. Quiero que vean también segundo. Él nos motiva también a recordar. Nos motiva a recordar. Vean el versículo 15 y regresen a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 15. Noten, por favor. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin qué. Entonces nos hace recordar, recuerden que Jesús fue tentado. Recuerden que Él fue semejante a nosotros, pero se mantuvo sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice que debemos de recordar? Noten primero, nos quiere que recordemos el tipo de sumo sacerdote que tenemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. La Biblia ya nos está diciendo, nuestro sumo sacerdote no es como los otros sumos sacerdotes, que ellos no entendían. No, Jesús sí entiende. Él se compadece de nosotros. En Hebreos se nos manda a recordar varias cosas. Por ejemplo, se nos manda a recordar la deidad de Jesucristo. Jesús no nomás es un buen profeta, un buen hombre. Él es Dios en carne. Y la Biblia lo reconoce de tal en Hebreos 1, versículo 4 al 14. También se nos hace que recordemos la humanidad de Jesucristo. Y eso hace un enfoque allá en Hebreos 2, versículos 5 al 18. Significa entonces que Jesús, Dios Hijo, entronizado en el cielo como nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras debilidades. Y quiero que vean esto, para los antiguos, los griegos de la antigüedad,
ellos creían y de siempre usaban una palabra que se dice apatía, que significa que Dios es incapaz de poder sentir lo que el ser humano siente. En otras palabras, Dios en su deidad es un Dios que no puede sentir lo que nosotros sentimos, por eso lo hace Dios. En este caso, Jesús no es así porque Jesús se hizo carne y Él entiende, Él siente. Y lo que hace la diferencia aquí es que Jesús agregó humanidad a su deidad, por lo cual Él puede comprender. Él sabe y sufre junto con nosotros cuando nosotros estamos preocupados, cuando estamos enfermos, cuando pasamos por pruebas, cuando cedemos a las tentaciones, cuando caemos en pecado, cuando tenemos un accidente, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos vacíos, cuando carecemos de propósito en nuestras vidas, cuando perdemos un ser querido, Él se compadece. Cuando somos golpeados por sufrimientos, cuando tenemos necesidades, cuando no tenemos ropa, cuando sufrimos persecución, todas estas cosas la Biblia dice que Él entonces lo entiende. Vean eso en la pantalla. Mencione la prueba o el dolor, la tentación o el sufrimiento, nombre la enfermedad o debilidad, nombre todas y cada una de las experiencias humanas y Jesucristo en realidad simpatiza y siente con nosotros. Y hermanos, realmente sufre, hermanos. Y la Biblia dice que se compadece, tiene misericordia. Él es nuestra representante ante Dios. Él es nuestro abogado ante Dios. Él es el que hace y lleva todas las cosas a cabo para que las cosas sucedan. La Biblia dice en Juan 14:1, noten, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? Y luego el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él se compadece. Salmos 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que ¿qué? Le temen. En Isaías 63:9, no está en sus notas, está aquí en la pantalla, en toda angustia de ellos, Él fue ¿qué? Angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en la clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, hermanos, les digo, aquí la Biblia dice que Él se compadece. Tenemos un gran sumo sacerdote. Noten segundo, también podemos ver que debemos de recordar que Él entiende nuestras luchas. Específicamente dice, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. No nomás es un sumo sacerdote, pero es un sumo sacerdote que fue tentado. Y eso es muy difícil, hermanos, de comprender, porque me he metido en debates conmigo mismo y yo sé que para Jesús él era incapaz de poder pecar, porque Él es Dios. Entonces alguien pudiera decir, entonces su tentación no fue real. No, tenía que ser real. Pero entonces sí podría pecar, no, entonces no fue real. Y sí me explico la situación ahí, ¿verdad? Pero aquí les va, y esa es una conclusión, y aquí hubo un poco de montañología aquí, amén. El hecho de que era incapaz de pecar quiere decir que fue aún más difícil la tentación. ¿Sabe por qué usted y yo no comprendemos qué es eso? Porque cedemos a la tentación. Entonces no sabemos lo que es luchar hasta el fin, porque muchos ceden. Amén. Ahí estás en una lucha y alguien, no sé, te ofende y Dios pone en tu corazón, sabes que perdona, y estás en una lucha con la tentación de mejor someterte al coraje. Y como no luchas, te sometes al coraje. Entonces, sufriste poquita tentación, pero cediste. Jesús fue el único que fue tentado en todo y superó la tentación. No fue vencido por el mismo pecado. Pero les voy a enseñar un ejemplo de esto. Amén. Y ya luego me pueden dar una ofrenda especial después. En Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, la Biblia, bueno, vayan allá conmigo porque no está en sus notas ni en la pantalla. Pero no pierdan Hebreos porque ahorita vamos a regresar a Hebreos. Hechos capítulo 7.
Si se va hasta Juan, se fue muy lejos, como yo me acabo de ir. Muy bien. Hechos capítulo 7. Y noten por favor el versículo 55. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia lo siguiente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra. Entonces ellos, dando grandes voces, lo taparon los oídos y, dice, arremetieron una contra él. Echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Versículo 59, y apedrado a Esteban, mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Versículo 1, y Saulo, ¿qué hacía? Entonces, lo que conocemos de Saulo o Pablo, él luego se convierte en Pablo, es que él perseguía a la iglesia. Y ahí está Pablo, ahí está Saulo en ese tiempo, es inconverso, y él consentía a lo que le estaban haciendo a Esteban. Pero aquí va lo curioso. Saulo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos como Esteban. Él estaba detrás de la iglesia de Dios. Pero cuando uno va a Hechos capítulo 9, y vayan ahí en sus notas, Hechos 9, ¿estamos ahí? Versículo 4, y cayendo en tierra, aquí Jesús se le aparece a Saulo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. ¿A quién mataba a los cristianos? Pero Jesús lo toma personal. ¿Por qué me persigues a mí? Y quiero que lo vean de esta forma, hermanos, porque solamente nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestros dolores, puede decir, mira, lo que le hiciste a Esteban, me lo estabas haciendo a mí. Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me estás tratando de causar daño a mí? Yo sé que lo haces a la iglesia, pero lo estás haciendo a mí. ¿Por qué me estás siguiendo, Saulo? ¿Por qué andas detrás de mí? Y así como sintió el dolor de aquellas personas, Él siente el dolor nuestro en esta mañana. Cuando tienes una necesidad en tu vida, el cielo se mueve a su favor porque está un sumo sacerdote obrando a nuestro favor en el cielo. Hermanos, cuando tienes algo, cuando necesitas ayuda, hay alguien sacudiendo el cielo por ti y su nombre es Jesucristo. Y Él está a nuestro favor. Y cómo puede, hermanos, ¿cómo puede Jesús entender nuestros problemas? Rápidamente noten, Él entiende la tentación. Allá en Mateo capítulo 4, Él fue tentado y Él entiende lo que es ser tentado. Tenía hambre, ayunó 40 días y el diablo se le aparece, le dice, aquí hay unas piedras, transfórmalas en pan. Obviamente el diablo tiene muy bajas estándares, yo lo he dicho, un ribeye, amén, o algo así. Pero pan, le dice, ¿verdad? Transfórmalas en pan. Él sabe lo que es ser tentado. Él también, noten segundo, Él entiende lo que es el rechazo. Él entiende lo que es el rechazo. En Juan 6:66 es uno de los versículos más tristes de la Biblia y dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Y ya no andaban con Él. Él sabe lo que es el rechazo. Vemos tercero que Él entiende lo que es la pobreza y la necesidad. En Mateo 8:20 Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. También vemos cuarto que Él entiende el dolor. Hoy todos se van a memorizar un versículo, hoy es Juan 11:35. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Fíjense nomás, pueden memorizarse un versículo. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia, amén. Y así no se puede memorizar ahora sí, ¿verdad? Hablemos después. Y si alguien te dice, oye, por lo menos un versículo de la Biblia, dime, usted puede decir, Jesús lloró.
Juan 11:35. Él entiende lo que es dolor, hermanos. Y yo sé que muchas veces cuando estamos dolidos nos sentimos solos, pero tenlo por seguro que Jesús sabe lo que sientes. Quinto, Él entiende también la soledad. Él se fue a orar a solas porque los discípulos se quedaron dormidos. Como muchas veces ustedes aquí se quedan dormidos. Amén. Me he hecho un experto en arrullar a gente. Ya si no sirvo como predicador, voy a grabar mi voz para dormirlos en la noche. Amén. Para los que tienen insomnia, pongan un mensaje mío. Eso les ayudará a dormir. Pero Él entiende lo que es estar a solas. Sus 12 lo abandonaron y se fueron. Uno lo traicionó. Él entiende, hermanos. Y yo sé en donde el diablo, ¿sabes? En donde el diablo toma ventaja de nosotros cuando nos hace sentir que nadie entiende. Él entiende. Y porque Él entiende, Él nos motiva: mantén tu profesión. Recuerda qué tipo de sumo sacerdote Él es. Él no es como otros sumos sacerdotes. Él entiende. Él pasó por donde nosotros pasamos. Entonces, Él nos motiva a perseverar, nos motiva a recordar. Pero también tercero, para terminar, noten, Él nos motiva a acercarnos. Acercarnos. Versículo 16, regresen allá a Hebreos 4 y noten el versículo 16. ¿Estamos todos ahí? Acerquémonos pues. Acerquémonos pues es en conclusión de lo que acabo de decir. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, si entendemos que Él se compadece de nosotros, por lógica entonces debemos de ir confiadamente al trono. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Si entiendes qué tipo de sumo sacerdote tenemos, si entiendes que Él se compadece de nosotros, entra y entra confiadamente. Entra a la presencia de Dios sin reserva. Entra porque puedes y porque es nuestro derecho, porque Él nos compró por sangre. Hermanos, y podemos entrar al trono de la gracia. Noten, por favor, podemos, primero en sus notas, podemos acercarnos confiadamente. ¿Y por qué usa esta palabra confiadamente? Sabemos que el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el Viejo Testamento en el lugar santísimo. No tenía él acceso aún ilimitado a ese lugar donde moraba Dios, pero el judío promedio nunca podía experimentar la gloria de Dios. Eso era algo que nomás los sumos sacerdotes podrían hacer. Para entrar al lugar santísimo, no todos saben eso, pero los sumos sacerdotes se ponían una cuerda en uno de los pies por si acaso morían. Si el sumo sacerdote no se limpiaba correctamente, si él no confesaba su pecado correctamente, si él entraba con un vicio o cualquier tipo de pecado al lugar santísimo, moría. Ahora, ¿quién quisiera ese trabajo? Amén. Si yo fuera un descendiente de Aarón y estuvieran a ver quién le toca, yo me hiciera para atrás, así va. Mejor allá, a ver, agarren a otro más, a ver. Y le ponían hasta unas campanitas, porque si paraban de escuchar las campanitas, es que tronó, murió. Entonces lo tenían que jalar, y lo tenían que jalar del templo. Ahora, una pregunta: ¿quién entraría confiadamente a esa escena? Yo no sé si yo quisiera entrar. Amén, primero ustedes, y luego vamos a ver. Le iba a decir: arre Tomás, éntrale, le iba a decir, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. A ver, vamos a ver. Y si tú no caes, a ver si yo me animo. Nadie va a entrar confiadamente. Lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, nos está dando una sombra de lo que el judío en el Viejo Testamento, cuando iban al templo, nunca podían hacer. La mayor parte del pueblo, pues nomás se mantenían afuera, mientras que el sumo sacerdote era el único que entraba para hacer expiación. Y aún el sumo sacerdote no podía entrar confiadamente, porque él era pecador como nosotros. Él tiene que pasar su tiempo ritual de arreglar su ropa, de tener exactamente lo que Dios pedía de él,
asegurarse que no había pecado. Y de seguro él entraba diciendo, Señor, ojalá que no haya nada, vamos a ver, ¿verdad? Y según yo ya estoy bien. Y entraba con mucha cautela y por si las moscas, amarrado del pie para que lo sacaran, si es que algo no estaba correcto en su vida. Pero ahora, hermanos, nomás quiero que comprenda esto. Esto representa lo que sucede al pecador cuando es salvo. Fuimos limpiados por la sangre de Cristo. El viejo hombre del pecado fue quitado y fuimos revestidos de la justicia de Dios. Todo creyente tiene acceso al lugar donde mora Dios, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no al trono de juicio, al trono de la gracia. Eso no implica, hermanos, venir con un corazón orgulloso. Simplemente esto implica con un corazón feliz de que tenemos este acceso. Para decírselo de esta forma, hermanos, y para poder comprender un poco, mis hijos confiadamente entran en mi oficina y hacen un desastre. Porque aquí es mi oficina, ellos entran, hacen todo tipo de cochinero ahí. Todos los domingos yo tengo que arreglar mi corazón para el servicio de la noche porque dejan un cochinero. Amén. Comen y se van. Y lo hacen confiadamente porque yo soy su padre. Y como entienden esa relación, ellos al entrar a mi oficina no la piensan, simplemente entran. Porque ese es el derecho de ellos como mis hijos. Si ellos entraran en cualquier oficina que no fuera la mía, no tuvieran esa confianza. Podrían estar todas las puertas abiertas de las oficinas, pero como no es la oficina de su padre, ellos iban, no me voy a meter donde no me han invitado. La Biblia nos está diciendo, hermanos, entonces, como somos hijos de Dios, como Dios es nuestro Padre, y como tenemos tal sumo sacerdote, entra confiadamente. No debemos de tener reservas para entrar a la presencia de Dios. No debe de haber nada que nos detenga. No debe de haber algo que te haga sentir, bueno, y si no me quiere escuchar, o podré entrar en la presencia de Dios. Nada de eso. La Biblia dice, hermanos, que no debemos de poner confianza en muchas cosas, pero sí debemos de estar confiados para ir a la presencia de Dios. Algo que nos ha hecho muy diferente los cristianos a los católicos es que nunca hemos creído como cristianos que tenemos que ir a través de otro ser humano para ir a Dios. Vamos ante Dios y tenemos esa confianza. Y ellos dicen, entonces, mejor vayan por medio de María, para que vayas por medio de la mamá, para ir al Hijo. Y nosotros decimos, no, podemos ir directamente con el Hijo. En Filipenses 3:3 la Biblia nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? La Biblia nos dice, mira, no tengas confianza en la carne, pero puedes tener confianza en entrar a la presencia de Dios. Aún, hermanos, la Biblia nos dice, no debemos de poner nuestra fe en el ser humano. Dice la Biblia allá en Salmo 146:3. No confíes en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay ¿qué? Y la Biblia nos dice, no pongas tu fe en el ser humano. Hermanos, noten, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué tanto se agüitan? Porque hacen dioses de seres humanos. La Biblia dice, no hagas eso. Su fe tiene que estar en Jesucristo. Ni en el pastor pongas tu fe. Porque mientras que yo esté en esta carne, soy ser humano, nuestra fe está en Cristo. Y si yo un día muero o algo me pasa, Dios no ha fallado. Él sigue en el trono, Él sigue siendo fiel. Y la Biblia nos dice, sigue adelante. No pongas la fe en el hombre, no pongas tu certeza en ti mismo. Pero puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Somos hijos de Dios. Y como somos hijos y estamos vestidos de la justicia de Dios, podemos entrar confiadamente al trono. Vean esto en la pantalla, no hay nada que temer. Podemos ir al trono confiadamente. Podemos ir, hermanos, confiadamente.
¿Y qué significa y qué beneficio hay en esto? Vean Filipenses 4:6, está en la pantalla, no está en sus notas, pero vean por favor, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento os guardará vuestros corazones. ¿Sabe lo que le dice la Biblia? Si estamos afanados, no estamos orando. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin, ya no le digo sin César, vean, no ores con alguien que se llama César. Orar sin cesar. Y saben, hermanos, que nosotros podemos orar siempre porque podemos entrar confiadamente. Santiago 5:17, noten, Elías era hombre sujeto, ¿a qué dice la palabra ahí? Pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿sabes lo que la Biblia nos está diciendo? ¿Sabes a cuál es la diferencia entre Elías y nosotros? Que él sí oró hasta que Dios contestó. A diferencia de nosotros que oran y ya. Dios no contesta y paras de orar. Y la Biblia dice, Elías era semejante a nosotros, de las mismas pasiones, las mismas luchas Elías la tenía. Y él oró que parara de llover y paró de llover. Qué tremendo, amén. A ver, ¿qué excusa tiene usted? Amén. No tenemos excusa. Porque el ejemplo de Eliseo, vemos, wow, mira, él sí entraba confiadamente. Y usted y yo muchas veces no oramos y por eso no hay poder o no hay resultado y Dios no obra porque no estamos orando. Podemos acercarnos confiadamente, hermanos. Y segundo, noten, podemos acercarnos para alcanzar misericordia. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, aún el Viejo Testamento pinta a nuestro Dios como un Dios sumamente misericordioso de nosotros. ¿Por qué? Porque Él podría nos hubiera deshecho hace mucho, pero por misericordia aquí estamos. Amén. En el Viejo Testamento no era un Dios que odiaba a medio mundo, era un Dios lleno de compasión y misericordia. Entonces vean por favor, porque en el trono podemos entonces encontrar misericordia y gracia, dice la Biblia. Vean esto, gracias a Dios por la misericordia de Dios. Muchos se pelean porque quieren todo justo. Y siempre escucho que dicen, ay no, es que eso no es justo. Y quieren justicia. Y para todos se pelean por lo justo. Y yo muchas veces pienso, ay, esos hermanitos no saben lo que piden. Lo que más necesitamos usted y yo es misericordia. Porque si verdaderamente quieres la justicia de Dios, estamos hablando que Dios es perfectamente blanco y negro, así recto en toda su palabra, desde el momento que dice la Biblia, y el alma que pecare esa morirá. ¿A eso quieres? Que sea justo. O sea, ve a Dios y dile, Señor, tú cumple todo lo que dices conmigo. Ah, ok. Pues buena suerte. Dime qué himnos quieres para tu funeral que vamos a tener muy pronto. Yo prefiero pedir misericordia. Porque si comprendemos quiénes somos, yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. Ten misericordia de mí, pecador, como dijo David. Y hermanos, si nomás piensen en esto, vean, no hay nadie aquí que merezca la misericordia de Dios, nadie. Pero sin embargo le extiende y la quiere dar. Y después de obtener misericordia podemos obtener gracia. Pero noten, no te pierdas esto, vean esto, Dios dice que no te voy a dar lo que te mereces, en cambio, yo voy a darte
lo que nunca podrías merecer. ¿Y sabes lo que nunca podríamos merecer? Su misericordia. Salmos 147:11 dice: se complace Jehová en el que le temen y en los que esperan en su. Eso es increíble, ¿verdad? La gracia, hermanos, es un maravilloso regalo de Dios que no merecemos. Vean esto, no podríamos ganarlo, comprarlo o merecerlo. Por eso, si comprendemos quiénes somos, pues no somos nada, nadie aquí es más especial. Amén. En fin, somos carne y vamos a regresar a ser polvos todos. Ve al panteón y abre cada tumba y hayan sido gordos o flacos, bonitos o feos, todos se ven iguales ya. Porque es un esqueleto o es polvo. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Y muchos cristianos, ¿verdad?, no comprenden el gran privilegio que es el hecho que Dios extiende su invitación a nosotros. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como Dios nos ha mostrado misericordia, Dios nos pide que mostremos misericordia también a otros. Y eso es difícil, ¿verdad? Esa es la buena. Todos quieren misericordia y nadie quiere dar misericordia. ¿Hay alguien que te cae mal? No, yo no. Señor, ahora sí sé justo con ellos, mátalos. No, son mentiras. Piensen bien en esto, hermanos. Porque les voy a decir por qué muchos no sienten la misericordia de Dios es porque no extiendes misericordia. Y la razón que siempre va a haber hermanos que son siempre superados por, no sé, corajes o no sé qué. Hay ciertos hermanos que siempre luchan con algo interno, nunca lo manifiestan y como saben profundamente que es pura carnalidad, nunca buscan el arreglar el problema. Les voy a decir una gran diferencia, porque todos tenemos problemas, todos. Y hay personas que pues van a haber fricciones, porque pues somos bien diferentes, pensamos diferentes. Pero ¿sabes cuándo es carne? Carne, pecado a más no poder. Cuando no estás dispuesto a arreglar el problema. ¿Y sabes por qué no estás dispuesto? Porque sabes que estás mal. Y es muy difícil arreglar un problema cuando ya desde antemano a lo mejor el Espíritu Santo de Dios te está diciendo: esto es pura carnalidad. No te hizo nada la otra persona, esos son caprichos. Nomás andas buscando pleito porque quieres, no porque algo te hicieron. Y cuando una persona se siente así, ¿sabes lo que hace? Mejor hierve en coraje y no va y arregla el problema. Pero dice la Biblia, nomás por si acaso, si alguien quisiera misericordia, dice Lucas 6:36: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es ¿qué? Y qué chistoso, ¿verdad? Que nosotros al tronar del dedo, ay Señor, quiero sentir tu misericordia, y ahí está Dios en el cielo. Wow, pues está tremendo. Porque tú no quieres ni mostrar misericordia a alguien más. Segunda de Corintios 2:6 dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esto le está aconsejando después de que un hermano se arrepintió. Ve y confírmalo, ámalo, ten misericordia. Tarde o temprano, un día de estos, a lo mejor usted necesita misericordia. Una de las razones que nuestra iglesia nunca ha sido estas iglesias que para todos siempre hay un pleito grande, ¿verdad? Una persona cae y lo exponen a todo mundo, y siempre he ido a iglesias donde cada domingo están disciplinando a jóvenes y un montón de cosas. Una de las razones que yo nunca decidí hacer eso o tener ese tipo de iglesia era porque yo dije, ¿sabes qué? Quiero poner una plataforma de que
Si un día uno de mis hijos caen en pecado o algo así, yo voy a demandar la misma misericordia y gracia que extendemos a cualquier joven. Muy sencillo. No andamos buscando a ver qué le encontramos a alguien para crucificarlo y exponerlo. Queremos siempre restaurar y queremos siempre ayudar. Ahora, cuando no hay arrepentimiento y hay pecado, tenemos que tratar con eso, pero no podemos andar buscando cada ocasión para agarrar aquí a piñatazos a cada joven o cada adulto que hace algo. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Cuando hay arrepentimiento, tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Amén. Y déjales hago esta pregunta. ¿Qué? ¿Estás extendiendo la misericordia de Dios o te estás muriendo en amargura el día de hoy? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Se nota que pasas tiempo en el trono de la gracia y misericordia o se nota que no estás en ningún trono porque no puedes extender gracia? Noten tercero, para terminar. Podemos ver también que debemos no solo acercarnos confiadamente, podemos acercarnos para alcanzar misericordia, pero también tercero, podemos acercarnos para alcanzar gracia. La gracia aseguró nuestra salvación y para todos nuestros problemas Jesús nos dice, bástate mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Hay una provisión abundante de gracia, hermanos. Vayan conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12. Necesitamos gracia de Dios para aún servir en la iglesia. Y noten Hebreos 12, 28. ¿Estamos todos ahí? Noten por favor, dice la Biblia en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Oh hermanos, noten que para servir, segunda de Corintios 1:12, ahí están sus notas, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la ¿qué? Gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hermanos, hoy, ¿qué tanto necesitamos la gracia de Dios? Nosotros debemos disfrutar este acceso para tener la gracia. Noten 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿en dónde? En la gracia de Cristo. Quizás no estás luchando en la vida cristiana porque no estás en la gracia de Dios, no estás beneficiando. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en y conocimiento. Tenemos que crecer en la gracia de Dios. Ya me lo terminamos y vean esto en la pantalla. Si hemos de encontrar nuestro medio de escape, vivir en victoria sobre el pecado, debemos permanecer continuamente en el trono de la gracia. Cuando llegue la tentación, acércate al trono de la gracia. Pasa tiempo diariamente en la presencia de Dios y la vida será mucho más satisfactoria. Cuando no pasas tiempo en la presencia de Dios, aquí les va, te quejas de todo. Amén. ¿Quieres ver a alguien que no está pasando mucho tiempo en la presencia de Dios? Ve todos los detalles en otras personas. Son buenísimos para decirte qué es lo que tiene mal esta persona, esto y lo otro, y tienen sus listas. ¿Y sabes lo que eso significa? No está pasando tiempo en la gracia. Porque cuando sí estás ante Dios, estás bajo tanta convicción de lo que a ti te falta, que puedes estimar a las otras personas superiores a ti mismo. Pero cuando no estás en la gracia de Dios, ves todas las faltas de otros y tú te pones por encima de todo mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dice la Biblia que debemos de estimarnos unos a otros como a los otros como a superiores a uno mismo? Porque cuando estás con Dios dices, oh Señor, ¿cómo es que no me has matado? ¿Cómo es que sigues tratando? Oh Señor. Ya cuando ves a los demás piensas que ellos son mejores que tú por haber pasado un poquito de tiempo con Dios. ¿No pasas tiempo con Dios? Oh no. Ahora sí. Sacas tu listita. Yo ya sé qué es lo que tiene medio mundo.
y comienzas a mencionar, mira, no sé, la hermana tal y tal, esto hace, la hermana tal y tal, ¿no? Y comienza. Ya sabes la hermana Teresita cómo es, ¿verdad? Así comienza la gente. Y puedes ver claramente por qué te cae mal alguien, porque no has visto a Dios en un buen tiempo. El mejor remedio del orgullo, ponte a orar y Dios te va a hacer humilde. No oras, vas a estar siempre lleno de orgullo. Es imposible tener orgullo y estar en el trono de la gracia. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Y Señor, te damos gracias hoy porque eres